vamos a hacer entonces, vamos a empezar y después ya nos desarrollamos en el tema. Bueno, nos presentamos, aquí estamos nuestro hermano William, nuestro hermano José, que va a estar también de oyente y también opinando y preguntando si así lo discierne él. Y bueno, esta es una sección del canal del Instituto de Rushdoony que hemos estado inaugurando recientemente. Y en esta sección vamos a estar hablando acerca de doctrinas importantes de la teología, como el caso de hoy, que vamos a estar hablando de la inmanencia y la trascendencia de Dios, y desarrollándola de una manera libre, en una conversación, y viendo cuáles son las implicaciones sociales, las implicaciones en el individuo, en la familia, en el gobierno, en la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la intención de digamos, este programa o este conversatorio, ¿no? Así que vamos a estar hablando entonces el día de hoy, como dijimos, de la trascendencia y la inmanencia de nuestro Dios Trino, ¿no? Y para ello trajimos a nuestro gran teólogo, a nuestro doctor en teología y en divinidades, nuestro hermano William García, ¿no? Lo presento y por favor, preséntese, querido hermano. A ver, hermano, me sobran títulos. Yo estoy intentando bajar un poco de peso y usted me pone más peso en los hombros. Sí, pues. No, al contrario, hermano, me siento honrado, privilegiado y feliz de estar con ustedes. Dios les pague por su generosidad. Y bueno, el hermano José, que también nos va a estar acompañando, y en cualquier momento cuando él quiera saludar, puede hacerlo, es libre de hacerlo si quiere. Dios les bendiga, hermano. Es un placer estar aquí escuchando todo esto y participando si es necesario. Bueno, yo simplemente voy a hacer como la guía de la discusión, y vamos a estar igual puedo dar algunas opiniones, el hermano José también, pero vamos a estar a la guía de nuestro querido hermano William en este tema. Así que yo voy a plantear la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué queremos decir, querido hermano William, cuando hablamos de la trascendencia y la inmanencia de nuestro Dios? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es eso? Por favor, cuéntenos. Bueno, son dos facultades, realidades en Dios, que son realidades de su divinidad. Cuando decimos que Dios es Él y no hay otro como Él, y es único y no hay nada que se le asemeje, no hay otro Dios, no podemos hallar, encontrar, suponer, pensar en algo comparable a nuestro Señor. Decimos entonces que Él es otro, que es trascendente, es decir, que es en su ser, en su divinidad, en todo lo que Él es, totalmente distinto a cualquier cosa, porque es Dios y no hay otro. Es decir, es la distinción entre Él y la creación. Es totalmente Dios y cualquier otra cosa es totalmente creada, dependiente de Él, originada por Él, creada por Él, gobernada por Él, bajo su soberanía, totalmente diferente en su esencia, en su ser. A eso nos referimos entonces cuando decimos que Dios es trascendente. Por otro lado, aunque nuestro Señor es Él y no hay otro, y solamente Él es divino, no por eso nuestro Señor es separado de la creación, apartado de la creación, negado a la creación, o que niega la creación, o desligado de la creación, o sin intervención en la creación. Más aún, no hay creación sin que Él la haya originado, pero de manera maravillosa. La creación no puede seguir siendo y no será sin que Él permanentemente esté interviniendo.
en esa creación, en la creación. Es decir, nuestro Señor no solamente está cerca a la creación, sino que está presente en la creación. Es crucial, fundamental, necesarísimo para la creación, en gobierno de la creación, en sustento de la creación, en juicio de la creación, en preservación de la creación, pero también en salvación, en redención, en esperanza de la creación y en alegría de la creación. Entonces, por un lado, nuestro Señor es solamente Él, único, diferente de todo lo demás. Y por otro lado, nuestro Señor, siendo único, diferente. Y otro, distinguible de la creación, nuestro Señor es en la creación, cercano a la creación y necesarísimo para la creación. Esa es su trascendencia por un lado y inmanencia por el otro lado de nuestro Señor. Ya, comprendo. Entonces, cuando nos referimos a la trascendencia de Dios es simplemente el hecho o la realidad de que la divinidad no tiene o no comparte su ser con el ser de la creación, ¿verdad? Esto es totalmente distinto, es totalmente otro y no se puede confundir, ¿no? Pero al mismo tiempo, como bien decía, la inmanencia es esa realidad de que Dios gobierna de forma cercana, de forma activa, a través de su providencia, de su poder y el sustento de su gobierno sobre la creación, a la creación misma, ¿no? La sustenta, como diría el apóstol Pablo, que en él somos, vivimos y nos movemos, ¿no? Entonces, eso es como en resumidas cuentas lo que sería esta trascendencia e inmanencia de nuestro Dios Trino. Y esto contrasta fuertemente con todas las visiones, absolutamente todas las visiones de las religiones, digamos, distintas al cristianismo, ¿no? Por ejemplo, hace poco estuve estudiando la visión de Aristóteles y la visión de Platón acerca de Dios. Y llegué a la conclusión de que si Aristóteles o Platón hubiese sido el fundamento de nuestra civilización occidental, de la cristiandad, por decirlo así, no podríamos haber tenido civilización ni cultura, ni eso que llamamos cultura, ni eso que llamamos tradición cristiana, ni eso que llamamos civilización, o lo que deberíamos decir con buen nombre sería la cristiandad, ¿no? ¿Y por qué? Porque, por un lado, Aristóteles establecía la absoluta trascendencia de Dios, de ese Dios que él decía que era un Dios que no podemos ni siquiera llegar a pensar de que es personal, y que ese Dios estaba totalmente desconocido de nosotros. O sea, él no podía conocernos, no tenía ninguna, él no tenía ninguna noticia de nosotros. Y por otro lado, Platón, que es lo que enseñaba, que la divinidad era esa abstracción de las ideas y que no se podía relacionar con la carne, con la materia, que era algo caído, algo corrupto y que corrompía la realidad de esas verdades eternas, ¿no? Y por tanto había que desembarazarse de este cuerpo, habría que salirse de nosotros mismos, ¿no? De esta cárcel del cuerpo para poder conocer, para poder entender, para poder ser sensibles a esa idea, ¿no? Entonces, ninguno de estos dos profetas del paganismo podrían haber engendrado lo que es la civilización cristiana, Occidente. Y de esto es lo que me gustaría comentar un poco, ¿no? De cuáles son las implicaciones sociales, el por qué podemos llamar civilización a lo que hizo el cristianismo en el mundo, ¿no? Y sobre todo en Occidente. Quisiera darle la palabra a usted y comentar con respecto a esto. ¿A mi hermano o a mí? ¿A usted, hermano? Okay. ¿A usted, hermano? Bueno, William? sí, usted tiene toda la razón, hermanito. Nuestro Señor Jesucristo dice, separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo vamos a hacer civilización sin ese Dios que es trascendente y que es tan en nosotros, tan cercano?
tan inmanente. Mira, civilización implica conocimiento. Ahora, ¿cómo podemos conocer sin aquel que es el origen del conocimiento? ¿Cómo podemos conocer sin aquel que enseña? ¿Cómo podemos conocer sin aquel que es el creador de todas las cosas precisamente para que las rijamos, las gobernemos? Y para gobernarlas hay que conocerlas. ¿Cómo podemos conocer la creación sin que el creador nos las muestre? ¿Cómo pudo conocer a Adán los animales sin que el Señor se los pasase por delante? Claro. ¿Cómo pudo llamar a Adán por su nombre a los animales sin que el Señor pusiera en Adán la capacidad de conocerlos? Es decir, ¿cómo pudo Adán haber comenzado a hacer una civilización creando cultura? Imposible. Ahora, la civilización es sobre la base de la dominación de las cosas creadas. Una civilización es precisamente el grado, la medida o el nivel de dominio que tiene un grupo humano sobre las cosas. ¿Cómo va a poder tener dominio, capacidad de dominio, si precisamente la capacidad que tiene el hombre de dominar las cosas es lo que hace al hombre semejante a Dios? Es decir, nuestro Señor se ha acercado al hombre, se ha hecho inmanente, le ha creado a su imagen y semejanza. Por un lado, de una manera tan suya, tan divina, porque solamente Él es creador, Él es trascendente, pero de una manera tan inmanente, porque le ha dado al hombre, acercándose al hombre, esa semejanza, esa imagen de Él. Por lo tanto, el hombre puede entrar y dominar los seres vivos. Toma dominio sobre ellos, o júzgalos, o juzga sobre ellos, en fin. Ahora, la civilización es juicio. ¿Cómo podemos juzgar si no es con un estándar de juicio, con una ley? ¿Y cómo podemos tener un estándar de juicio, una ley, si no hay un Dios divino que respalda de manera absoluta esa ley? Es decir, Él es trascendente, que respalda de manera absoluta. ¿Y cómo podemos tener un estándar de dominio si Él no comunica esa ley? Es decir, si acerca al hombre a comunicarla. No hay nada más demostrable en cuanto a la inmanencia de Dios, no hay nada que demuestre, o pocas cosas, o una manera tan hermosa, tan inteligible de comprender que Dios es inmanente, al observar que nuestro Señor se revela, es decir, se acerca, y la ley es revelada. Por lo tanto, la ley necesaria para crear civilización es necesaria por cuanto hay un Dios que es inmanente. Y por cuanto hay un Dios trascendente que avala la superioridad de esa ley. Entonces, la civilización implica conocimiento, lo cual necesariamente nos lleva a un Dios que es trascendente y inmanente. La civilización implica dominio, implica juicio, lo cual nos lleva a un Dios que es trascendente y inmanente. Pero la civilización implica cuidado, salvación, misericordia. No es el dominio al estilo pagano de la Valquiría. Se me viene a la mente los caballeros teutones, la civilización bárbara, brutal, salvaje, de estos salvajes de la era precristiana, aria, teutona, que simplemente para ellos la civilización consistía en conquistar y ya. Es decir, aquello que causaron los normandos en la Europa que se estaba levantando, recuperando del trauma que consistió la primera invasión bárbara germana, pero luego vinieron los normandos, los vikingos, y otra vez la cristiandad duraba, líbranos, Señor, de los normandos. Bueno,
porque el dominio para ellos de manera pagana consistía en la destrucción, la valquiría, la diosa de la valquiría entrando y liderando a los guerreros, ¿no? La inspiración de Hitler. Pero esa no es la civilización cristiana, esa no es la civilización de dominio cristiano. La civilización de dominio cristiano es para libertad, es para misericordia, es para redención, es para salvación. Nuestro Señor dice, el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza, que siendo la más pequeña, produce un árbol que llena la tierra y los pájaros anidan en él, es decir, hacen hogar en él, viven, se benefician, prosperan en él, gozan de la misericordia de ese reino, es decir, gozan de la misericordia de esa civilización. ¿Cómo podemos tener una civilización de misericordia, de paz, de ventura, de esa palabra tan hermosa en la cristiandad que es buenaventura, si no es por un Dios, a través de un Dios y por un Dios que se acerca de manera misericordiosa al hombre para salvarlo, que se hace tan inmanente que toma, siendo él perfectamente divino, toma creación en su persona, no para que haya dos personas, sino para que la naturaleza creada también esté en él. ¿Y cómo puede haber civilización de redención, de esperanza, de misericordia, si ese Dios no se queda en la creación, a redimir la creación, si su Santo Espíritu no la llena? Y sabemos y creemos, estamos seguros y confesamos que la tierra es llena de su Espíritu, es decir, de su inmanencia. Entonces, no hay civilización. Ahí es la barbarie, la destrucción de los teutones, de la brutalidad, de la destrucción. Es decir, cuando Satanás viene a robar, matar y destruir, por supuesto, tiene que quitar del corazón del hombre la verdad que el hombre sabe que hay un Dios y que las cosas creadas manifiestan la realidad de ese Dios y que las cualidades divinas de ese Dios son conocidas por nosotros. Entonces, al quitar la trascendencia o la inmanencia o las dos plenas de Dios, al quitarlas de nuestro corazón, al quitarlas de nuestra mente, pues ¿qué le queda al hombre? Adorar un muñeco que o no es trascendente o no es inmanente o no es ninguna de las dos cosas. Y esa es su perdición. Fijémonos que cuando no estuvo clara esta doctrina en el mundo, porque los tiempos de Dios no habían decretado la misión de la iglesia, sí la misión de Israel de enseñar estas cosas, pero hay muchos conocimientos acerca de cómo eran los reyes en la antigüedad, ¿no? Y de cómo existían estos conceptos de la trascendencia y la inmanencia, aunque paganizados, ¿no? No en la forma en la que se presenta en la revelación de nuestro Señor. Y vemos cómo los reyes antiguos, tales como el faraón, los reyes persas, ¿no? Nabucodonosor incluso, o el mismo César, reclamaban para sí la inmanencia. O sea, esto es tener el poder, el control o la representación misma de la presencia o de la gloria de Dios en la tierra, ¿no? Y es interesante cómo contrasta esto con la palabra de Dios, de cómo, por ejemplo, desde Génesis 1, desde Génesis 1, Génesis 2, capítulo 2, se nos muestra a Dios guiando personalmente al que sería en ese entonces el rey de la tierra, ¿no? Digamos, el vicerregente de la tierra que Dios había puesto, que era Adán. Pero aún así, Dios estaba personalmente con él. O sea, estaba inmanente con él, a tal punto que lo guiaba, le daba mandamientos, le daba el propósito, ¿no? De su ser.
e incluso le dio la noticia de la maldición, ¿no? De la condenación debido a haber desobedecido la palabra, ley de Dios. Pero vemos cómo en el mundo esta inmanencia de Dios, al ser negada, ¿no? Al ser negada, siempre va a haber alguien, uno o unos pocos, o una institución que va a reclamar esta inmanencia, ¿no? Podemos contrastarlo también con los textos como el apóstol Pablo en Corintios dice que a donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ¿no? No donde está los policías, no donde está el Estado, no donde está cualquier burocracia o institución o persona hay libertad, sino que es donde está el Espíritu de Dios. Pero ¿cuál ha sido la visión humanista, pagana, desde el principio? Que solo puede haber orden, o no sé si llamarle libertad, ¿no? Pero solo puede haber orden en donde exista la inmanencia que esté concentrada en una persona o en una institución o en un grupo de personas, ¿no? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en los mismos escritos de Platón. Platón diferencia dos tipos de conocimiento, el conocimiento de opinión, que eso lo tenía el vulgo, lo tenía cualquier persona, y el conocimiento de ciencia, ¿no? O de filosofía, que lo tenían solamente los filósofos, él mismo, ¿no? Él se está presentando ahí, ¿no? Y una de las conclusiones de su visión es que solamente los reyes filósofos deberían reinar una ciudad, ¿no? Una nación. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían esa conexión con la divinidad, según él, con las ideas eternas, ¿no? Y por tanto, ellos representaban esa inmanencia. ¿Qué decir de los faraones? De cómo ellos decían ser los hijos de los dioses, ¿no? Y representar esa inmanencia. Lo mismo con César, ¿no? Los Césares, etcétera, etcétera. Entonces, veamos, tratemos este tema acerca de la inmanencia cuando es negada y cómo se ha manifestado en distintas formas, tanto antiguamente como en nuestros tiempos, ¿no? Así que le cedo la palabra, querido hermano William. No sé si hermano José quiera decir algo, ¿no? Bueno, no, hermano William, por favor. No, sí, ciertamente, al negar la imagen, es que hay una cosa, hermano. El hombre está diseñado para funcionar en tanto que el hombre reconoce que hay un trascendente presente entre nosotros. De otra manera no hay funcionamiento. Es como decir, el hombre está diseñado para respirar. De otra manera, para poder existir, subsistir, vivir en la tierra, tiene que estar el hombre dependiendo de oxigenar, de alimentar su sangre con el oxígeno que adquiere del aire. El hombre necesita en su ser, así está diseñado en su naturaleza, la presencia, la cercanía de lo trascendente, de lo divino, de lo poderoso, de lo soberano, de lo majestuoso. Pero claro, al negar que ese que es divino, al negar que ese que es uno, al negar que ese que tanto confiesa que cree en Dios, al negar que Él es inmanente, pues tiene que reemplazarlo por otro. Tiene que llenar ese vacío, como decía San Agustín, ahí hay un vacío que todo hombre tiene que llenar. En sus confesiones hay un vacío que el corazón del hombre adolece y debe ser llenado. Ese vacío lo ocupa nuestro Señor. Pero ahora bien, si ocupa ese vacío es porque es inmanente. Ahora tiene usted toda la razón. Cuando uno llena ese vacío con otra cosa, le está diciendo a esa otra cosa, a ese otro ser, a esa otra institución, bueno, tú eres el inmanente acá, es decir, tú eres el que tiene que ocupar o funcionar según la ocupación o la función que ese ser trascendente es el que debe ocupar, hacer y funcionar. Entonces, ciertamente, tantos casos, hermano, mire, usted citaba en el gobierno, ¿no? Si uno le niega
inmanencia de nuestro Señor gobernando al hombre, gobernando a la comunidad, pues tiene que entregarle esa capacidad de gobierno y de dominio a otro hombre, a otra institución. Pero mire, se me vienen cosas a la mente. Por ejemplo, el otro día oía, este año se cumplen 700 años de la muerte de Dante Alighieri, el, el padre de la lengua italiana, el escritor de la comedia. Hay una cosa interesante en Dante, o al escribir en la comedia, y es que Dante narra su paso por el infierno primero, el purgatorio, el limbo y el paraíso. Entonces uno ve en las Sagradas Escrituras que el apóstol Juan, por ejemplo, le fue mostrado lo que sucedía delante del trono de Dios. A los profetas, a Isaías, por ejemplo, le fue mostrado lo que sucede delante del trono de Dios también. Pero ellos dicen, fui llevado en el espíritu. Es decir, me fue revelado. Es decir, fue necesario que ese Dios trascendente fuera inmanente en mí para llevarme y darme ese conocimiento. Ahora en Dante ya no es el Espíritu Santo. En la alta edad, en la baja edad media, ya no es el Espíritu Santo, sino que es Virgilio, y le dice el divino Virgilio, que fue el mayor propagandista del Imperio Romano, contratado por César Augusto para escribir una historieta, una leyenda, que contara los orígenes divinos de los romanos, y por lo tanto, por cuanto son divinos, trascendentes, en la tierra, inmanentes, deben gobernar la tierra brutalmente sobre toda civilización. Pero es este Virgilio divino el que lo lleva a él a través primero del infierno. Y claro, como Virgilio no era cristiano, es decir, Virgilio no pudo llegar al paraíso, pero como era una persona tan elevada, se quedó en el limbo hasta cuando, no recuerdo quién fue, si fue Benedicto, Juan Pablo II, el que decretó y dijo, no, el limbo ya no existe más. Pero bueno, ya que Virgilio no podía llevar a Dante al paraíso, guiarlo por el paraíso, revelarle el paraíso, entonces no es tampoco el Espíritu Santo, sino que es Beatriz, la amada Beatriz. Beatriz, beatitud, la bendita, la bendecida Beatriz. Tiene que ser un ser creado el que le revele al hombre, ya sea un ser intelectualmente superior o ya sea un ser femeninamente, virtuosamente, o ya que usted hablaba de Platón, hermano, platónicamente superior como Beatriz, el que lleve a Dante hasta el paraíso. Entonces uno ve ahí, ahora otra cosa, ¿verdad? A nosotros los protestantes diríamos por otro lado, no, Dante era una maravilla porque Dante ve al Papa en el infierno. Entonces es algo que desde Lutero se celebraría. Y claro, pero no sería solamente una cosa de los protestantes, porque si era el Papa Clemente, Clemente injustamente, juntamente con el rey Felipe de Francia, condenó injustamente a los templarios a la hoguera y bueno, los eliminó. Pero Dante es la manifestación cultural de la decadencia, podríamos llamarlo así, hermano, de la decadencia teológica del Renacimiento. Porque ya no ve en Dios, en el Espíritu Santo, la guía, el revelador, el que da a conocer. Y el Espíritu Santo es precisamente esa persona
por la cual nosotros gozamos de la inmanencia de nuestro Señor hoy en la tierra. No que gozamos más por el Espíritu Santo que por el Hijo o que por el Padre, sino que es Él el que ejecuta esas facultades inmanentes en nosotros. Pero en Dante, que es el titán del Renacimiento, es la creación, es lo creado, es lo platónico. De manera platónica o de manera intelectualista, en el caso de Virgilio, de manera platónica, en el caso de Beatriz, el que cumple las funciones, o los que cumplen las funciones reveladoras y por lo tanto de inmanencia. Claro. Fijémonos cómo la proclamación de la inmanencia tiene, o la reclamación de poseer la inmanencia, tiene implicaciones sociales. Y como bien decía usted, hermano, la decadencia que estaba siendo patente con Dante en Europa, en la cristiandad, se ha desarrollado hasta nuestros días. ¿Y en qué ha terminado? O sea, no quiero decir que terminó, sino que hasta dónde ha llegado ahora ese desarrollo de esa decadencia es a la de la proclamación de la nación-estado. La nación-estado como la representante de aquella inmanencia, pero ya no teniendo nada que ver con aquel Dios, sino que ya aquí no solamente se niega la inmanencia directa de Dios, sino que se usa un canal, pero al mismo tiempo se niega toda trascendencia. No sé si me doy a comprender. Totalmente. Se negó a Dios, o sea, Sí, se negó a Dios y se abrazó a una especie de inmanencia en la que se puede manifestar solamente a través de un canal o varios canales, ¿no? Entonces, totalmente. de ahí que lo que podemos entender como la cultura, la misma idea de cultura. De hecho, la cultura, el término es novedoso, es un término no muy antiguo. Es usado bien por los alemanes, creado por ellos, y si fijamos, el uso que se empezó a dar de la palabra cultura fue en esta decadencia de que estaba empezando el cristianismo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que estos poderes que iban a empezar a reclamar la inmanencia fueran ellos los encargados de formular, decretar, predestinar la cultura de una nación, las costumbres, su cosmovisión, su religión, etcétera, etcétera, ¿no? Y se empezó a usar estos canales. ¿En qué sentido? ¿Por qué quiero tratar este tema? De cómo la negación de que el Espíritu de Dios es el único que puede traer la inmanencia aquí a la creación, nosotros, y aceptar de que esa inmanencia puede ser sostenida o reclamada por algunas instituciones, lo que conlleva es a la negación total de todo lo que tiene que ver con Dios en su trascendencia, ya sea en la predestinación, en su gobierno, en su providencia, en la misma palabra, en la misma revelación. De ahí es que pasamos de una época en la que la ley era la ley de Dios, que los reyes no podían crear ley, que los reyes no eran legisladores, que los reyes eran jueces de una nación, jueces más importantes de una nación podría ser, o todas las cosas que podamos comentar con respecto a ello, pero se suponía que existía una ley trascendente, ¿verdad? Una ley trascendente. Entonces, al establecer esa inmanencia total, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? A estados que se declaran soberanos, que se declaran soberanos legisladores, independientes, con solo la palabra soberano creo que nos bastaría para decir, y la ley ya no es la ley de Dios, ¿no? La ley es lo que sale, lo que emana de esa institución que reclama la inmanencia, ¿no? Y esto se puede estar viendo, esto es un ejemplo de lo que pasa cuando sostenemos que la inmanencia puede ser concentrada en una institución o en una persona. Es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que podríamos conversar también es el caso de las iglesias institucionales, como el mismo caso de Roma también, que en su momento estaba reclamando tener la inmanencia, ¿no? Cristo en la tierra, ¿quién es?
¿Quién representa a Cristo en la tierra? El Papa, ¿verdad? Entonces, bueno, me gustaría que comentara de este tema, de cómo la inmanencia tiene repercusiones a nivel social, a nivel de nuestras tradiciones, de nuestra cosmovisión, del orden social que tenemos como nación, incluso a lo que hemos llegado hoy en día a tener en nuestras naciones. Estos órdenes sociales inmanentistas, si le podríamos llamar. Yo creo que así como la escritura nos enseña que es un error, una burrada pretender que hay gente que no cree en Dios, porque la escritura dice que todos lo conocen, que es evidente ese Dios divino. No podríamos entonces afirmar que la gente no cree que Dios es inmanente. El problema es quitarle la inmanencia a nuestro Señor o resistirle a nuestro Señor en su cualidad de que Él es cercano, Él es en nosotros. Nuestro Señor nos enseña a orar, nos dice: venga tu reino, hazte más inmanente, no que le hace falta a Dios, sino que la tierra sea llena de tu gloria, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, que sea santificado tu nombre, tú que estás en el cielo, que eres esa figura poética que está presente en los profetas, tan de un apartado que está a la izquierda de la derecha, o el cielo de la tierra, así está nuestro Señor de lo creado, diferente, mejor. Pero nuestro Señor dice: tú que estás en el cielo, ven, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra, que sea santificado tu nombre. Entonces, nuestra perdición es no rendirnos ante esa facultad de nuestro Señor, lo cual es nuestra perdición. Ahora, en cuanto a las consecuencias culturales, las consecuencias sociales, las consecuencias políticas, las consecuencias económicas, las consecuencias jurídicas, las consecuencias culturales. Cuando yo citaba a Dante, no quería decir que culturalmente, en cuanto a la belleza poética, Dante fuese un decadente. Al contrario, Dante, tal vez más que Boccaccio, Petrarca, es el gigante de la poesía y de la literatura de los principios del Renacimiento. Pero fíjese, hermano, si vamos a citar casos de decadencia cultural coincidentes temporalmente, históricamente, con Dante. Se cumplen 2021 700 años de la muerte de Dante. Por ahí por el 2000, o sea, 1321 murió él. Por el 1312, 13, no recuerdo bien. Cuando condenaron a muerte a los templarios. Los templarios son, no podemos decir los creadores de la banca como la conocemos hoy. No es que yo sea templario o católico romano, estoy hablando de un aporte cultural cristiano. Se considera que son los creadores de la banca, eran los grandes prestamistas de su tiempo. Sin prestar dinero fraccionario, sino dinero real, dinero que le daban a ellos en depósitos, dinero real. Y por lo tanto, dando un servicio tanto a los que necesitaban esos créditos, así como a los que necesitaban guardar su dinero. Y tercero, el servicio de hacer eso efectivo en diferentes lugares de Europa. Es decir, alguien podía, por decir algo, tener un depósito en París y sin embargo pedir un préstamo en la ciudad de Brujas, lo que hoy es Bélgica. Bueno, el rey Felipe, endeudado con estos hombres, primero,
queriendo ensanchar su dominio en Francia en 3 aspectos. Primero, queriendo él dictar leyes. Segundo, queriendo decretar impuestos. Y tercero, queriendo reclutar a la fuerza hombres para su ejército. Se hace él inmanente como divino sobre la tierra. Y tiene que quitar del medio a la gente que más puede hacerle obstrucción a ese plan. Y juntamente entonces con el Vaticano, porque los jueces en aquella época por lo menos no eran solamente autoridad de carácter civil, sino que los jueces en aquella época también eran los obispos. Entonces él juntamente con el Papa decretan la destrucción de los templarios. Pero mira una cosa tan interesante. Cuando el maestre de los templarios es condenado a la hoguera, en medio de las llamas, el maestre, a través de la inmanencia del Espíritu Santo, profetiza que antes de terminar ese año, tanto el rey como el papa morirían, y de esa manera Dios mismo haría justicia de manera inmanente en la tierra. Ahora, claro, ciertamente se cumplió su profecía, porque nuestro Señor sigue manifestándose de manera extraordinaria a través de sus dones, de manera extraordinaria, no ordinaria, sino extraordinaria. Pero la decadencia de haber negado la trascendencia, la inmanencia de nuestro Señor, había ya obrado de manera terrible en la cultura, en la cristiandad europea, de tal forma que desde Felipe, creo que era Felipe IV, Francia ha venido sufriendo esa presencia que usted acaba de mencionar, hermano, que es la presencia del Estado ejecutivo. Claro, que luego vendría Maquiavelo, en fin, se haría cada vez más profundizando esa inmanencia estatal en la comunidad francesa y en Europa y en el mundo entero. Pero ese fue un golpe a la cristiandad, que venía confesando que solamente Dios nuestro Señor es legislador, solamente Dios nuestro Señor es el que decreta la guerra. Por lo tanto, instituciones jurídicas medievales como la paz cristiana funcionaban para no ir a la guerra, sino solamente bajo ciertos términos, bajo ciertos códigos cristianos, invocando lo que decía San Agustín en cuanto a la doctrina bíblica de la guerra. No se puede hacer la guerra sino solamente en ciertos casos y por ciertos medios y en ciertas condiciones. Nadie puede llevar a un hombre a la guerra en contra de su voluntad, es decir, no se puede forzar al hombre, no se le puede reclutar, no pueden haber ejércitos permanentes. Esto lo he dicho anteriormente, pero Federico el Grande, que escribe el contra Maquiavelo, dice: Maquiavelo hoy, Federico es casi 200 años, 2 siglos después de Maquiavelo, dice, bueno, Maquiavelo con todo y que escribe un tratado acerca de darle al príncipe de soberanía. Hoy Maquiavelo estaría maravillado de que los reyes cuentan no con hombres que van a combatir pero siguen siendo civiles, no son burócratas, sino que los reyes hoy, en el siglo XVIII, dice Federico, los hombres que van a la guerra son burócratas, son pagados por el Estado. ¿Cómo? Con los impuestos de las personas o el rey endeudándose a nombre de las personas. Entonces, claro, Felipe IV se endeuda, no puede pagar, no me importa, mata a los que le prestaron y luego se hace cada vez más real que los endeudados no son los reyes sino las naciones, el rey endeudado a nombre de la nación. Entonces, esos son crisis, esos son manifestaciones de la crisis, mejor, doctrinal, teológica, al negar la doctrina de la trascendencia. Ahora, que los paganos, hermano, que los ateos, ¿no? O los que reclaman ser ateos, o que los paganos, los que no conocen a Cristo,
nieguen la trascendencia de ese Dios, nieguen la inmanencia de ese Dios, pues, ¿qué tiene eso de raro? Pero que los cristianos sean los que nieguen la inmanencia de Dios nuestro Señor. Que sean los cristianos los que nieguen que la ley viene de Dios, que la libertad, que podemos ser libres solamente porque Dios nos enseña a ser libres, que la paz, podemos vivir en paz porque Dios nos da la paz y es a través de la justicia y del evangelio, que la prosperidad, que la riqueza viene a través de Dios y es a través del trabajo, pero también de la misericordia. En fin, que nosotros neguemos como cristianos que todo lo bueno viene de lo alto. Eso es por un lado, lo triste, por otro lado, lo desconcertante, pero por otro lado, ese es el juicio que los cristianos debemos hacer, aún de los mismos cristianos. ¿Por qué? Porque cuando el maestre templario condenaba al rey de Francia, Felipe, diciendo que Dios nuestro Señor es el que haría justicia, de manera que antes de terminar este año el rey moriría. También mencionó al Papa y dijo, también Clemente morirá en menos de un año. Entonces, no fue Juan Hus, el primero en la alta Edad Media, perdón, en la baja Edad Media, el que condenó la institución, mal llamada institución, no se debería llamar así, porque institución es lo fundamental. Cuando Calvino escribe los institutos de la religión cristiana, son los fundamentos de la religión cristiana. Una corporación eclesiástica no es ninguna institución, es una corporación. Pero debemos juzgarla. Ahora, no toda corporación es mala, pero una corporación es simplemente eso, una corporación. Una corporación de venta de helados, una corporación que se llama Club Deportivo Barcelona, es una corporación. Todas las cosas, si somos espirituales, son objeto de juicio y porque somos espirituales las juzgamos. Porque cuando renunciamos a la inmanencia de Dios, queremos nosotros ser inmanentes. Por lo tanto, una, no institución, sino corporación que diga, no te congregas si no vienes delante mío. Es decir, se está haciendo el inmanente. No te congregas si no es cuando yo diga, el día que yo diga, en el lugar que yo diga y a la hora que yo diga y delante de las personas que yo diga y registrándote ante mí. No aportas al reino, sino aportas a mí o a esta corporación. Es decir, cuando se instituye sin ser instituto como algo inmanente. Pues bueno, si hay algo más diabólico que eso, que el Señor nos ilumine y nos enseñe de verdad qué es lo diabólico. Y lo diabólico es todo aquel que se hace pasar como él, lo satánico. Claro. Sí. De verdad que es inacabable todas las implicaciones de esto, ¿no? Mano José, por favor. Sí. Ya que mencionaron a Dante, estaba pensando que estaba leyendo algo sobre esto, y era que lo que propone el pensamiento, ¿verdad?, dualista, platónico de él, era esta cosa, ¿verdad?, de que hay es emanente, Dios es como parte entonces de la creación. Y ahí vemos la diferencia de lo que ustedes están trayendo. Entonces, pero ¿cómo perjudica eso las relaciones? Y tiene que ver con lo que el hermano William traía ahora mismo. Y es que, entonces, si emanaba de Dios que estaba arriba, al ser humano abajo, pues habían unos hombres que estaban más abajo que otros. Y esos hombres que estaban más arriba que otros, era el clero que solamente meditaba y hacía cosas abstractas. Esa era la fórmula de la panteísta, dualista que traía Dante. Y no sé por qué cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, wow, esto es tan parecido ahora, demasiado muy parecido incluso en las instituciones burocráticas de las iglesias, incluso. Se ve esto, si tú no eres el que fuiste a ciertos seminarios a estudiar ciertas cosas y estuviste
tantos años, en tantos libros, entonces no eres tan iluminado como uno que está más abajo. Y además de que esto niega al Espíritu Santo, que es lo que estaba trayendo entonces el hermano William, este movimiento que niega que Dios nos pueda revelar y que nos pueda hablar. Y quería que conversaran tal vez, ¿verdad? Sobre eso, si es necesario. Bueno, fijémonos que Dios se nos revela como el Todopoderoso, ¿no? Se nos revela en su palabra, se nos revela como la sabiduría misma, ¿no? Él es la sabiduría, ¿no? Se nos revela como el poder, la sabiduría, la vida, la verdad, ¿no? La justicia, la ley. Se nos revela en todos esos ámbitos, en esos conceptos que mencioné son absolutamente personales y están en su ser, son virtudes de su ser, ¿verdad? Con las cuales Él se nos ha revelado. Y fijémonos que eso es lo que queremos decir con la inmanencia, que es que esas verdades llegan a nosotros a través del Espíritu, a través del gobierno de Dios, de la providencia. Entonces, en el momento en el que una institución, un hombre, un grupo, o mejor dicho, una corporación, como decía el hermano William, una corporación o lo que sea, reclame para sí la inmanencia, está reclamando la definición de esas cosas o el control de esas cosas o la posesión de esos conceptos que mencioné, ya sea la justicia, ya sea el gobierno, ya sea la verdad, ya sea el poder, ¿no? Y por eso que en nuestro ambiente en el que se ha declarado una inmanencia absoluta, negando la trascendencia, cuando alguien habla del poder, en el contexto en el que vivimos hoy en día, en el siglo XXI, relacionamos de manera inmediata a el Estado, ¿no? Y el Estado, ¿cómo muestra su poder? A través de su poderío militar, a través de su poder ejecutivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y así es que, relacionándolo con lo que decía el hermano José con respecto a las iglesias, es interesante que la Iglesia Católica Romana, en lo que llegó a decaer, en su principal corrupción, fue la idea de tener la inmanencia de la verdad de Dios, ¿no? Solo ella, como corporación, y a través de sus burócratas, era la única que podía administrar la verdad de Dios, la revelación, y es por eso que se negaba la libre interpretación o la lectura de las escrituras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana o esa corporación reclamaba sobre sí esa inmanencia. Hoy en día, las iglesias protestantes, ¿no? Haciendo o emulando a la Iglesia Católica Romana, fijémonos que los católicos romanos, la tecnología que se inventaron para justificar esto era que existía el sacerdocio, ¿no? El sacerdote, los curas, ¿no? Que son sacerdotes. Una tecnología que usaron para convencernos de que el sacerdote es el puente entre Dios y nosotros, ¿no? Y por tanto están los sacerdotes y el sumo sacerdote, el sumo pontícipe, perdón. Hoy en día, claro, los protestantes no te lo presentan de esa manera, ¿no? Los protestantes te lo presentan de una manera protestante. Está la versión protestante de esto mismo, ¿no? De esta misma inmanencia. Y la tecnología que están usando es la corporación, ¿no? La corporación, la membresía obligatoria, el que no puedes llamarte iglesia o no puedes decir que estás en la iglesia si en el lugar no hay constituido pastores oficiales, diáconos, un gobierno, una constitución, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo estos protestantes a día de hoy, los protestantes? Es que la inmanencia del espíritu, de la verdad de Dios, y esa es una tecnología que también se inventaron, ¿no? Bueno, que esto es de antiguo y que la ha usado Roma desde siempre, ¿no? La tecnología de los sacramentos como un medio para justificar que solo podemos tener comunión y que solo podemos disfrutar de la comunión con el Espíritu, con Dios, solamente a través de ese medio que está en las manos, está en el control, la inmanencia está en el control de esa corporación.
Bueno, no me quiero alargar más con esto, quiero darle la palabra al hermano William a ver qué comenta respecto de esto, ¿no? Pero la idea es esa, de cómo estas ideas o estos atributos, estas virtudes que trae el Espíritu de Dios a la sociedad y que por tanto es imposible que las concentren en una institución, son concentradas y obviamente se las justifican como sea. Hermano William, por favor. Sí, es que cuando... A ver, hermano, mira, hay veces que uno oye o uno ve, uno observa el salto, el brinco de algunos hermanos, no necesariamente tiene uno que decir de mala voluntad, pero el salto dice, entonces usted está en contra de la iglesia o en contra de los pastores. No, 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 no. Porque es que cuando nosotros denunciamos el satanismo en la iglesia, la presencia prostituida de manera babilónica de un ente ajeno a la doctrina cristiana en la iglesia, no es una denuncia de la existencia de la iglesia, no estamos en contra de la iglesia, no estamos en contra, porque hermano, el apóstol Pablo dice, él dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, en fin. ¿Cómo vamos a estar en contra de que hayan? Si nosotros predicamos la palabra de Dios, estamos haciendo como si fuéramos entonces eso, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, en fin. No podemos estar en contra de lo que Dios da, de lo que Dios hace. Estamos en contra de una relación de poder ajena a Cristo. Estamos en contra de una relación de autoridad ajena a Cristo. Estamos en contra de una pretensión de poder que quiere hacer las veces del Espíritu Santo. Claro, como decía usted, hermano, hay una versión protestante del romanismo. Es una versión popestante, el popestantismo. El papismo protestante, el popestantismo. Claro, yo no creo que el Papa es el obispo de la Iglesia Universal, pero sí tiene que haber un obispo de 20, 30, 40, 10, 5 familias, y a ese obispo sí hay que obedecerle absolutamente todo, porque la Biblia dice, obedece a tus pastores. Entonces, unos argumentos tan infantiles para justificar esa relación de poder que denunciamos. ¿Cuál es la relación de poder que denunciamos? Aquella en la que se pretende que la relación que tenemos nosotros con Dios es una relación que podemos tener también con otros seres humanos. Es decir, usted muy bien dice, hermano, nuestro Señor se revela y nuestro Señor enseña. No es necesarísimo, no es, sí, vital un mediador humano entre Dios y otro humano para poder saber, conocer, entender. Como nuestro hermano Milo José, por ejemplo, trae el caso de la comedia de Dante, en donde hay una emanencia de Dios, es decir, Dios emana, Dios se emana. Eso es algo más bien del hinduismo. Las cosas son el resultado de una emanencia, como que Dios está dormido y respira y de su respiración van apareciendo los mundos. Es decir, las cosas por necesariamente, por naturaleza, son divinas. Y claro, entre más cercanos a Dios, y eso es paganismo puro, la teología del tótem, entre más cercano a Dios, más divino es. Por lo tanto, los que están más alejados o en la base del tótem necesitan de los que están en la mitad del tótem para alcanzar la divinidad. Entonces, pastor, si yo no estoy el día que usted me dice, a la hora que usted me dice, en el lugar que usted me dice, yo no me congrego, si no es a usted al que yo oigo o a otro al que le pone las manos encima, entonces no oigo la predicación de la palabra de Dios. Pero hermano, mujer, si tú no estás sujeta, obediente a todo lo que te diga un hombre, entonces no estás sujeta a Cristo. Hombre, si tú no estás obediente a todo lo que te diga otro hombre en materia civil, entonces no estás sujeto al rey
de las naciones. Si no obedeces a sus leyes de ese hombre, no estás obedeciendo la ley de Dios. ¿Por qué? Porque, otra vez, la crisis teológica en cuanto a la doctrina de la divinidad, pero también de la cercanía de nuestro Señor, es negada por aquellos mismos que pretenden ser pastores. Cuando oímos, hermano, la palabra de Dios y la obedecemos, oímos a los pastores y los obedecemos. Pero nada más. Cuando una persona abre la escritura, desde cualquier lugar del mundo, y dice, no matarás, porque ahí dice la escritura, y yo soy convicto en mi corazón de no matar. Entonces yo debo obedecer la escritura, debo obedecer la palabra de Dios. Es eso tan diferente, totalmente distinto a una relación de poder corporativa de un hombre sobre otro hombre. Ahí, delante de Dios nuestro Señor, damos cuenta a Cristo, porque hemos dado cuenta a ese pastor que ha dicho aquí, dice hermano, no matarás, y por lo tanto no matamos. Tan diferente eso, damos cuenta a Cristo, porque hay un hombre que dice, no te casarás porque yo no te doy permiso, y entonces no me caso porque el pastor no me da permiso, y entonces de esa manera cumplo obedecer a vuestros pastores. Entonces lo que denunciamos es una relación de poder que es anticristiana y por lo tanto retrasa, obstruye, obstaculiza la civilización cristiana en el mundo. No hay nada más anticristiano que la pretensión de ser Cristo. Es decir, no hay cosas tan anticristianas como no que haya una corporación, sino el corporativismo o pretender que una relación de poder, de autoridad de un hombre ante otro reemplaza la autoridad de Dios nuestro Señor, o que esa autoridad de un hombre sobre otro hombre es la que cumple la autoridad de la palabra de Dios sobre un hombre o sobre los hombres. Por lo tanto, hermano, nosotros que juzgamos con la Escritura decimos que Dios reprenda a Satanás, que reprenda al Estado, que reprenda a toda corporación que pretende ser Dios sobre la tierra. Y como hemos dicho, algún día esas corporaciones que pretenden tener dominio desaparecerán. No que desaparecerán necesariamente, por favor, no que desaparecerá la predicación de la palabra de Dios, o que los hermanos se congreguen, se reúnen en el significado bíblico de lo que es congregación. Es decir, de verdad, por cuanto los tiempos de nuestro Señor se acercan, juntarnos para el dominio de la vida y del mundo, para motivarnos al amor y a las buenas obras. Es que el cielo, precisamente el paraíso, es una congregación de gente motivada al amor y a las buenas obras. ¿Cómo vamos a negar que desaparecerá la congregación? ¿Cómo vamos a negar, perdóneme, que la congregación, cómo vamos a decir que desaparecerá la congregación? Lo que negamos es que desaparecerá el corporativismo de poder, de autoridad y de dominio de los hombres sobre los demás. Desaparecerá el Estado. En la medida que confesamos y digamos, como los primeros cristianos, Jesús es el Señor, Cristo es el Señor, no César. Ya sea un César civil o un César religioso. Eso mismo que viene diciendo usted, hermano, es producto de haber establecido la inmanencia o concentrada en alguna corporación, ¿verdad? En alguna corporación es la implicación de lo que ha pasado en nuestro tiempo, de sostener de que solamente a través de esos canales es que podemos obtener o podemos tener como sociedad, ya sea el poder, ya sea la verdad o la comunión con Dios, a través de la corporación que llaman iglesia o a través de lo que llaman el Estado. Fijémonos que el problema de haber reclamado o de que reclaman las corporaciones que llaman iglesia o estas iglesias institucionales con membresía obligatoria, que al reclamar esa inmanencia y el alcance de su corporación es solo su corporación, niegan o obstaculizan, como usted dice, la civilización y
e impiden el progreso civilizatorio de la cristiandad, y no solamente lo impiden, sino que lo retroceden, por decirlo así de alguna manera, permitiéndole, o hablando en términos de la parábola del trigo y la cizaña, permitiendo que la cizaña progrese mientras se sostiene al trigo, como por ejemplo cuando hacen los japoneses, la otra vez vi un documental de cómo hacen los arbolitos, ¿cómo que se llaman estos chiquititos? Se me olvidó el nombre. Bonsai. ¿Ah? Bonsai. Los bonsai, eso. Los someten a una presión bien interesante para que no crezcan estos árboles. Por lo menos lo que yo vi, no sé si que de natural nacen así, pero yo vi que hacían unas cosas para obligarle a que el arbolito sea chiquitito. Eso es lo que veo que están haciendo a nivel social estas corporaciones que reclaman tener la inmanencia del espíritu, la inmanencia de la comunión, la inmanencia de los dones prácticamente, del gobierno, de la iglesia, etcétera, etcétera. Todo lo que nos imaginemos prácticamente en el sentido del espíritu están reclamándolo esta corporación. Y vemos cómo achican o tienen el trigo, y lo hacen menguar, lo hacen empequeñecer en la medida en que la cizaña crece, ¿no? Crece. Aquí estamos hablando en términos relativos, temporales. Sabemos que el reino de Dios es el que va a triunfar en la historia. Sabemos que esto simplemente es un juicio de Dios a su iglesia, primeramente que nada, pero la victoria está asegurada, claramente. No quiero que se dé la idea de que estoy aquí trayendo una mala noticia, ¿no? Sino que ver cómo esto afecta el proceso civilizatorio y ver a estos mismos jefazos, a estos mismos obispazos que reclaman tener ellos la administración de la inmanencia del Espíritu de Dios, verlos denunciar cómo prolifera la cizaña en el mundo, no me puede causar más que una risa burlesca, ¿no? Más que una risa burlesca no me puede ocasionar, porque ahora mismo se ha estado hablando de la famosa cultura de la cancelación, ¿no? La famosa cultura de la cancelación. ¿Y qué es lo que representa? Una de las tantas cosas que representa eso que a lo que le llaman cultura de la cancelación, representa el control, que el mismo hermano William estaba mencionando anteriormente, ¿no? El control, la dominación sobre los individuos. Control que representan los mismos obispazos, jefazos de estas corporaciones que dicen ser la iglesia, ¿no? Que sin ella no hay iglesia. Sin ella no hay iglesia. Entonces veamos esta verdad de que al reclamar esa inmanencia se detiene o se obstaculiza, cual fariseo, como Jesucristo mismo denunció, que guías de ciego, ¿no? Y que no dejan no entran al reino de los cielos ni dejan entrar. Lo que está actuando, o sea, lo que está haciendo la corporación en nuestros días, que confundieron los cristianos, que hemos confundido con la iglesia de Cristo, ¿no? Y quisiera que desarrolláramos este tema como para ya ir concluyendo, ¿no? Que ya llevamos su buen tramo de tiempo. Las consecuencias sociales de la corporación sostener esta inmanencia, este control, este señorío, y de cómo el mundo se está decayendo entero. Mire, un caso que bueno, usted mencionó, sí, por ejemplo, los japoneses cuando hacen presión en las ramitas para hacer artificialmente que el árbol crezca en cierta dirección o a reprimir a cierta rama para que no crezca y más bien hacer que esta rama, en fin. Miren, en Japón, por ejemplo, en el siglo XVI, cuando se llevan a cabo estas guerras tan terribles entre los señores estos feudales, en una cultura que niega la inmanencia de un solo Dios,
en todos los seres humanos y en toda la creación, y por lo tanto una consecuencia cultural, social de esa fe es que todos los seres humanos son libres delante de Dios nuestro Señor. Todos los seres humanos son responsables delante de nuestro Señor. Todos los seres humanos son iguales ante la ley. A todos los seres humanos se les juzga solamente por esa ley de nuestro Señor. Cuando se niega eso, entonces hay seres humanos que tienen la capacidad de matar a otros seres humanos simplemente porque no lo honraron o se deshonró. O hay un ser humano que tiene la obligación de matarse porque no honró a otro ser humano, o porque perdió un duelo de espada o una batalla, tiene que matarse. Lo que aparentemente, civilizacionalmente, culturalmente, éticamente fue la mayor manifestación ética de la cultura medieval japonesa en un código que es el Bushido. Es algo que nos eriza la piel a nosotros desde el punto de vista cristiano en cuanto a su barbarie, en cuanto a lo infernal, en cuanto al menosprecio por la vida, en cuanto a la adoración por el hombre, a lo creado, al honor del hombre, y por lo tanto el menosprecio a Dios. Ahora, esa cultura es la que da lugar a esas guerras tan terribles, fratricidas, del siglo XVI, que fue necesario, bueno, no que era necesario delante de Dios nuestro Señor, sino que por el juicio de Dios fue llevado a esa necesidad. Por el juicio de nuestro Señor se llevó a que entonces un solo hombre fuerte se hiciera con el dominio de todas las vidas del Japón, un tal Ieyasu, creo que se llamaba. Este Ieyasu tuvo que sacrificar cientos de miles de vidas, asesinar cientos de miles de personas, hacerle la guerra a cientos, si no millones de personas y hacerse él con el poder para que pudiera haber paz en todo el Japón. Es decir, comenzando el siglo XVII, 1600 tanto, en Japón se estaba cumpliendo, llevando a cabo lo que Thomas Hobbes tanto deseaba, y es que todos los seres humanos, todos los individuos, le rindieran reconocimiento de soberanía a un solo hombre o a una sola corporación poderosa, autoritativa, autoritaria y gobernante sobre la tierra. Ahora, claro, uno, si quiere hacer algo de análisis, de antropología cultural, pues dice, bueno, esa es la cultura japonesa y esa es la grandeza de su cultura. No, esa no es la grandeza de su cultura. Si hay algo en la grandeza de la cultura japonesa en cuanto a la delicadeza estética de sus formas, de su escritura, de su caligrafía, de su metalurgia, son manifestaciones de la gracia de Dios a través de la individualidad que nuestro Señor manifiesta por su Santo Espíritu en hombres a los cuales ilumina para hacer cosas bellas. Pero esas cosas bellas no son el producto, no son el resultado de un retroceso moral por causa de una negación en fe teológica de un Dios inmanente sobre la tierra y que por lo tanto debe reconocer que todos los hombres son libres, que ningún hombre puede ni debe exigirle pleitesía a otro hombre y que todos los hombres son libres en el sentido de que la Escritura llama libre al don, a la virtud, de que nadie tiene la autoridad de obligar a otro hombre a hacer la voluntad de esa persona, sino que todos los hombres solamente están obligados delante de nuestro Señor a servirle a Él bajo su ley. Claro, cuando se liberaliza un poco la individualidad de esos hombres, es cuando coincide nuevamente, cuando coincide
una nueva expansión cultural en Japón, de manera que esa delicadeza de formas, de técnica, de tecnología, no se limite solamente a una caligrafía o a una metalurgia en espadas o una arquitectura muy propia, sino que se extienda a formas culturales y civilizacionales, a tecnológicas, a otras áreas de la vida, pero estando todavía sujetas a la decadencia de esa relación de dominio que denunciamos nosotros en las corporaciones, pues lleva otra vez a otra decadencia y otra hecatombe que pudimos observar, perpetrada por los mismos japoneses en Asia, en la teoría panasiática, cuando decían ellos que por ser simplemente descendientes de los dioses japoneses y súbditos del dios inmanente en la tierra, un tal Hirohito, podían ellos dominar, violar, saquear a todas las demás naciones de Asia. Fueron ellos mismos llevados a, a la tragedia de ser brutalmente bombardeados y maltratados. Ese es el juicio de nuestro Señor sobre las naciones. Pero de nuevo, como usted dice, hermano, vemos de una manera tan maravillosa a ese Dios que es clemente, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordias, que perdona nuestros pecados y da oportunidad a las naciones en tiempo, en historia, en lugar. Hay una deuda grandísima, gigante, hermano, de la iglesia, y es primero que todo la deuda que tiene la iglesia consigo misma. El apóstol, por ejemplo, dice, Santiago, es necesario que el juicio comience por nosotros mismos. Corríjame usted, Santiago, o es Pedro. Pedro, creo que es necesario que el juicio comience por nosotros mismos. Hay una deuda grande, gigante en la iglesia, hermano, y es que la iglesia enseña a las naciones a juzgarse a sí mismas, enseñando a la iglesia cómo se juzga a sí misma. Cuidado, la iglesia no puede pretender enseñar juzgándose a sí mismos si los mismos cristianos individualmente no nos juzgamos nosotros a nosotros mismos. Juicio simple, individual. Dios sabe en cada uno de nosotros el juicio que hacemos de nuestro propio espíritu, de nuestra propia alma, pero también de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia vida. El orden civilizacional de Dios nuestro Señor, es decir, venga a nosotros tu reino, comienza de lo individual, de lo particular a lo general. ¿Cuándo restaurarás el reino en Israel? Es la gran pregunta que hacen los apóstoles. ¿Cuándo, Señor? Señor, háblanos de dominio, háblanos de gobierno. Es lo que nosotros queremos. ¿Cuándo restaurarás el reino? No salgan de Jerusalén. Primero serán llenos del poder del Espíritu Santo individualmente. Primero tendrán que clamar, suplicar, estar en común, unión, comunión, suplicantes. Vendrá el Espíritu. Entonces sí, me seráis testigos, es decir, saldréis como jueces en esta ciudad, en esta provincia, en esta nación y en las demás. Por un lado, entonces, el juicio de nuestro Señor se manifiesta de manera terrible. Por otro lado, el juicio de nuestro Señor se manifiesta cuando sus hijos juzgan, es decir, dan testimonio de Cristo. Por otro lado, la salvación de nuestro Señor se manifiesta individualmente. La restauración del reino. Antes de que venga el reino, la salvación de manera nacional, de manera comunal, de manera mundial. Pero otra vez creemos en un Dios, en un Espíritu Santo que es inmanente. Es Él, es su obra. Es ya sea su juicio o su civilización. Amén. Ah.
Hermano José, quería decir algo. No sé si es posible añadir, pero yo meditaba sobre esa excusa que de hecho bien Maquiavelo, la excusa de que la unidad nos permita entonces que hay una agencia o una persona que ejerza dominio sobre el humano. Eh, y eso lo vemos cada vez que como una excusa de los imperios, como excusa según la unidad, esa unidad que tiene que haber entre las personas. Entonces, que no viene, entonces no emana, no realmente no viene de parte de Dios, sino que es ficticia, es creada. Con esa excusa, pues vienen los genocidios, viene los imperios, viene la opresión y todo lo demás. Y yo me estaba preguntando desde hace mucho rato qué relación tiene esto y cómo afecta esta tergiversación de la trascendencia e inmanencia de Dios a la doctrina de la Trinidad, porque es lo que yo he visto. Es lo que yo he visto y no sé si quieran comentar de eso, no sé si eso extendería demasiado, no sé, hermano, ustedes digan. Bueno, creo que lo de la doctrina de la Trinidad podríamos tener otro programa para conversar ese tema, porque ahí se entran temas ya más profundos como el monismo, el pluralismo, etcétera, ¿no? Y bueno, ya creo que no sé cuánto llevamos, pero llevamos harto rato, no tengo en cuenta cuánto tiempo llevamos. Solo añadir ya para las últimas palabras que tengamos, para decir ya, para ir concluyendo, y Dios mediante nos pueda dar otro conversatorio para poder seguir hablando de estos temas. Yo quisiera añadir, para concluir, digamos, mi parte de la conversación, luego el hermano William si quiere decir algo más, añadir, y el hermano José también si quiere añadir algo más, decirle que como hemos demostrado que la corporación está reclamando para sí la inmanencia, ya sea el Estado o ya sea la Iglesia, vemos que al reclamar la inmanencia, los estados modernos se asemejan de manera extraordinaria, o sea, en el sentido, son muy iguales a los reyes dioses de la antigüedad, ¿no? La relación es muy parecida, solo que a día de hoy es más moderna, ¿no? Con mayor tecnología y un poquito más sofisticado, ¿no? Pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Uno no puede entrar, salir, ser, uno no puede ser sin el Estado, ¿no? Lo mismo que sería en las versiones paganas de los reyes dioses. En cuanto a la corporación eclesiástica que se reclama ser la Iglesia, la lógica de la inmanencia debería llevarlos, por lógica, por implicación, de vuelta a Roma, porque Roma es la proclamación misma de la inmanencia del Espíritu de Dios, de la inmanencia misma de Cristo mismo, ¿no? de Dios mismo. El Papa se dice que es Cristo en la tierra, la representación de Cristo en la tierra. Entonces, en ese sentido, darnos cuenta de que si vamos a sostener esta visión corporativista de la Iglesia, lo más razonable es que es declarar que la Iglesia protestante debería volver a Roma y debería reformar Roma. Debería ser ese su propósito, ¿no? Hacerla reformada, pero no negar la Iglesia en sí, ¿no? La Iglesia católica romana. Y por último, a ver, se me estaba yendo la última idea que quería decir, se me estaba escapando. Bueno, declarar que al ser Dios trascendente es imposible, no se puede hacer, que ninguna corporación, ningún ser humano o grupo puedan reclamar esta inmanencia y pueda ser efectiva. Es imposible porque Dios es trascendente, no comparte su ser con las criaturas, como habíamos dicho al principio. No existe lo que decía nuestro hermano William, que los tótems o las jerarquías, que mientras más arriba estabas, más cercano estabas a ser un Dios, ¿no? Para tener esa concepción
tienes que asumir que compartimos nuestro ser con Dios y es cosa de desarrollarnos, ¿no? Que la potencia que hay en nuestro ser es capaz de llegar a esos niveles de divinidad. No, como también el que la institución como el Estado niegue la trascendencia de Dios y abrace como suya la inmanencia absoluta, tampoco niega la inmanencia de Dios ni tampoco niega la trascendencia de Dios, ¿no? Que los payasos hagan broma de la realidad no hacen de la realidad una broma. ¿Entiendes? Que las instituciones o las corporaciones paganas o que reclaman la inmanencia, la reclamen, no con ellos se quedan con la inmanencia, ¿no? Lo que sí se quedan, y es lo que una cosa que sí pasa, es con la adoración de los súbditos de esa inmanencia, ¿no? Porque como vimos la inmanencia, o más o menos, no sé, no lo dijimos, digamos, de manera explícita, pero de forma implícita se entiende, la representación de la inmanencia, donde está la inmanencia, ahí está la divinidad, y por tanto ahí es donde debe estar nuestro objeto de adoración, de sumisión, de sometimiento, donde estamos, digamos, obligados en nuestro ser, ¿verdad? Y por tanto, cuando una institución reclama la inmanencia, reclama con ello el sometimiento, la sumisión, reclama tener súbditos. ¿Entiendes? Y es por eso que vemos que el Estado hoy en día, o no solamente hoy, o sea, una cosa que viene de hace algunos siglos, reclama tener súbditos, reclama tener gobernados, dominados, ¿verdad? Y Oveja. la iglesia reclama tener también lo suyo, también sus súbditos, ¿no? Sus sometidos, que si tú eres miembro de esta corporación, tú no puedes andar visitando a la otra por cierto tiempo, sino que simplemente tienes, o sea, solamente puedes hacerlo si le pides permiso a tu jefe, si le pides permiso a quien te gobierna, ¿me entiendes? Ven que se crea este sometimiento religioso, por decirlo así, si le queremos llamar de esta manera, a, a esas corporaciones que reclaman sobre sí la inmanencia. Pero con esto concluyo, estas locuras de los hombres que llegan a hacer estas cosas no niegan ni afectan en nada a Dios, porque su ser no es compartido con la creación y por tanto nada de lo que nosotros hagamos, digamos, actuemos, neguemos, afecta en algo a Dios y mucho menos afecta en su trascendencia y su inmanencia. Nuestro hermano José quería decir algo. No, me recuerda que cuando unos gobernantes quieren tener la inmanencia, me recuerda cuando, por ejemplo, en el Salmo 23 se dice que, ¿verdad? Que de Dios, de Jehová es la vara y el callado, y siempre me recuerda la clase que le doy a mis estudiantes sobre Egipto, que se pintaban los faraones con una vara y un callado. En otras palabras, ellos estaban reclamando ser el pastor de su pueblo, el que los iba a castigar y dirigir, y a diferencia, a contraste del Salmo 23. Quería dejar eso porque se ve en todas las áreas, se ve. Y fíjense que siempre que una corporación o un individuo o individuos exigen esta inmanencia, siempre exigen ese control sobre las masas. Y es por eso que vemos que en la cristiandad, la iglesia católica romana o la sede de Roma, digamos, el Vaticano, está reclamando la inmanencia y al mismo tiempo los reyes empezaron a reclamar la inmanencia y empezaron a haber conflictos entre ellos, ¿verdad? Porque querían ellos tener la vara, el control, ser el pastor del pueblo. ¿No? Eso sería, bueno, con eso yo ya estaría concluyendo. Le doy la palabra a mi hermano William para que dé sus últimas palabras y luego ya concluyamos con este conversatorio. Bueno, cuando Adán y Eva son tentados, son engañados con el argumento, con la mentira de que serían como Dios. ¿Sabe Dios que el día que del coma seréis dioses, seréis como Dios? Seréis inmanentes, seréis trascendentes, seréis
Es cualquier pretensión, ya sea intelectual, filosófica, teológica o práctica, ministerial, eclesiológica, civil, de ser inmanente, es una obra del diablo. Por eso no nos da pena decir el Estado es una obra del diablo. Cuando no estamos diciendo que los magistrados de los que habla la Escritura son obra del diablo, magistrados, hablando de jueces. Con eso no estamos diciendo que los pastores de los que habla la Escritura son obra del diablo, pastores, es decir, personas que cuidan de las ovejas y cómo las cuidan, diciéndoles esto dice nuestro Señor, nada más. Las corporaciones que se basan en una relación de poder son obra de Satanás, son obra del diablo. No es lo mismo una corporación basada en una relación de poder que una corporación basada en una relación libre. No, pero es que tiene que haber autoridad porque en una empresa, en una industria, en una oficina hay autoridad, en un equipo de fútbol, sí, pero son en libertad. Son libres. Son hombres libres y mujeres libres. Es decir, su fracaso, su éxito, su santidad delante de Dios nuestro Señor no depende de la obediencia a otros hombres. No depende de la legislación de otros hombres. Eso por un lado. Es una obra satánica, entonces la pretensión de ser como Dios, en este caso de ser inmanente, en lo que estamos hablando. Y por otro lado, segundo, disculpas para ser inmanente, porque uno no puede decir, mira que es que yo quiero ser como Cristo, entonces yo soy inmanente. No, nadie es tan estúpido de decirlo de esa manera. Pero las pretensiones de inmanencia sobre pretextos, razones, ¿no? Un pretexto, una razón, qué sé yo, hermano, de raza. Por cuanto yo soy de este color o de esta raza, entonces tú me debes obedecer a mí. O por cuanto yo soy de esta raza, entonces soy éticamente más virtuoso que tú. Por cuanto tú eres de esta raza, eres culturalmente debajo de mí. De sexo, por cuanto soy como Dante, por cuanto es una mujer, entonces está más cerca de la divinidad, puede guiarme. O por cuanto soy hombre, estoy sobre ti, debes obedecerme. Entonces, de raza, de sexo. O simplemente de poder, por cuanto soy más poderoso que tú, por cuanto me han elegido por razones de democracia, por razones de armas, por cuanto he ocupado y he vencido, en fin, por razones academicistas, porque manejo cierto lenguaje o cierta metodología academicista, por razones corporativistas educativas, por cuanto tengo tal grado, graduación o reconocimiento, qué sé yo, todos los pretextos usados como hijos de Satanás para hacer la obra del diablo y pretender ser como Dios. Que el Señor nos perdone, comenzando por la iglesia, por sus hijos. Amén. Con lo que dijo, no puedo evitar nombrarlo o decir esto. Cuando se refirió al caso de Adán y Eva y la serpiente, el consejo que les dio, la serpiente les prometió la inmanencia, pero no solo la inmanencia. Le prometió tener la trascendencia, incluso trascendencia por sobre Dios, para juzgar a Dios. Y eso es lo que hacen. ¿Quién nos promete ser a nosotros, a mí? ¿Quién me promete a mí ser inmanente? Y yo poder convertir a la gente, santificar a la gente, curar, sanar, inmunizar, enriquecer. ¿Quién me promete? ¿Quién me da a mí ese privilegio? El diablo. Dios no me da ese privilegio a mí, porque nuestro Señor no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿cuál es la imagen de Dios sobre la tierra a la que yo estoy adorando? Que me promete esa inmanencia, o que me ha deslumbrado con esa inmanencia, con esa divinidad, y que me promete a mí ser trascendente incluso y juzgar a Dios, claro.
En otras palabras, diría un profeta, diría Ezequiel, ¿con quién te prostituyes? ¿Con qué carne te estás apasionando? Por no decir otra palabra. Claro, otra cosa que me llama la atención es cómo la iglesia o la corporación que se reclama ser la iglesia, reclama tener la inmanencia, pero al mismo tiempo la trascendencia de definir lo que es la iglesia. Y se dan una constitución a sí mismos. Se escriben en una constitución. Eso es lo que he estado comparando hace un rato. Vengo comparando esta idea de darse una constitución, ya sea como nación, como país o como iglesia, como por corporación que nos decimos ser iglesia. Es como darse la constitución, es como sostenerse de los cabellos. Cuando uno va cayendo, sostenerse del pelo para no caerse. Esa es la idea de darse una constitución a sí mismo, ¿no? Nosotros, el pueblo, o nosotros como corporación, la iglesia. Es la espada de Damocles. Es como la espada de Damocles. Es la espada de un pelo y pender sobre uno. Me hace acordar, perdóneme, hermano, toda vez intervengo. Mire, en este momento hay unos raperos cubanos, enemigos del régimen, porque no dicen, ¿cómo es? Socialismo, patria o muerte, sino vida, socialismo, patria o vida. Entonces, pero fíjense, hermanos, que eso no se lo inventó don Fidel Castro, ni Hugo Chávez, ni don Trotsky, en fin. Sino que son los mismos cristianos los que se inventaron eso. Patria o muerte, o corporación o muerte. ¿Qué escoges? ¿Eres parte de la corporación o si no estás muerto? Estás en pecado. Claro, un popestante no diría en pecado mortal, porque no creen en pecados mortales y finales, sino de tajo ya está destituido delante de la gracia de Dios, porque no eres parte de una corporación. Corporación o muerte. Camino al infierno. Camino al infierno. Exactamente. Entonces, como tú dices, hermanito, nuestro Señor es el que define la iglesia y dice, simplemente, la iglesia es mi pueblo. Sois hijos de Abraham por medio de la fe. Tienes fe, eres hijo de Abraham, eres de la iglesia. Claro, fuera de la iglesia hay salvación. No, es que es una dicotomía tonta. Por cuanto soy salvo, por cuanto tengo fe, soy de la iglesia de Cristo, automática, natural, teológica, según el Espíritu Santo de nuestro Señor. Soy hermano tuyo, por favor, no me condenes, porque no estoy bajo ti o bajo tu jefazo. No hay tal cosa como que o estás bajo este jefazo o aquel jefazo o aquel otro o algún jefazo en el mundo o muerte. Decía nuestro hermano a José Emilio. Entonces dicen aquellos que entonces ¿cómo nos uniremos si no estamos bajo una corporación? Porque cuando uno menosprecia a Dios nuestro Señor y su trascendencia, quiere estar bajo la trascendencia, bajo la inmanencia también de un hombre, de una criatura, para que no quede por fuera. Decía Caifanes, afuera tú no existes, solo adentro. No de la corporación. O fuera de la polis. Fuera de la polis eres un animal. Exacto, si no eres de la polis eres un animal. Entonces pueda que vivas en comunidad, pueda que seas generoso, pueda que ayudes al hermano, pueda que le des trabajo, puedes que ayudes al necesitado, pueda que seas un santo como Job mismo, pero si no eres parte política, es decir, si no participas en las mañas del poder de esta comunidad, entonces estás por fuera, eres un animal. Es decir, no tienes la imagen y la semejanza de Dios. Se animaliza. Es la filosofía del diablo, definitivamente. Es la iglesia la que le enseñó esas mañas a la gente. ¿Qué digo yo la iglesia? Son los pretendidos de iglesia, y sí, la iglesia, porque de todas formas confiesan a Cristo. Por eso digo que el Señor nos perdone si, como decía Isaías, somos de labios impuros y pertenecemos a una comunidad de labios impuros, que nos atrevemos a
a excomulgar a la gente por razones inexcomulgables. Es decir, Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, mira, hay alguno que es avaro, que es asesino, bueno, sí, con el tal no tengas comunión, esa es comunión. Pero nunca dijo Pablo, hay alguno que no obedece la voluntad de un hombre, seas comulgado, que no obedece la voluntad de un pastor, seas comulgado. Nunca, nunca tal cosa. Corporación o muerte. Pero ¿cómo vamos a excomulgarlo si no pertenece a nuestro club? Mire que, Entonces, si lo dándome de, excomulgamos a nuestro club, tiene derecho a irse a otro club. claro, claro. Ah, cuando, por ejemplo, cuando Aníbal estaba a punto de tomar Roma, dominó sobre la península itálica, solo le faltó Roma, estaba excomulgando, excomunicando, excluyendo muerte a Roma porque no hace parte de la corporación de poder de Cartago. Cuando luego Escipión el africano venció y tuvo que salir huyendo, Aníbal tuvo que ponerse él bajo la protección de otro jefazo, no recuerdo en dónde, en lo que hoy es Turquía, pero ¿por qué cuando uno se hace adorador del diablo y cree que la política es la salvación, tiene que estar de corporación en corporación buscando salvación? Cuando uno se hace adorador del diablo, entonces no puede concebir comunión con Cristo nuestro Señor y con los hermanos, sino bajo el dominio y el poder de un hombre. Entonces tiene que andar de corporación en corporación, o si no, no haya paz. Como los demonios, no nos expulses, por lo menos déjanos entrar a los cerdos. Si no, no están tranquilos. Porque no hay tranquilidad, no hay paz en la comunión con Cristo. Y por lo tanto no encuentra comunión con los demás hermanos estando en la comunión con Cristo. No encuentra unidad. Cuando Pablo le dice a los efesios, andad como es digno de vuestro llamamiento. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Eso no quiere decir una sola corporación bajo el dominio de un papa. Es que como el Estado nos prohíbe la comunión corporativa, entonces tiene que venir San MacArthur o Super MacArthur a salvarnos, a pelear con el Estado y abrir la corporación. De otra manera no hay comunión. Andamos errantes por el mundo. No podemos reposar. No podemos amarnos los unos a los otros, servirnos, juntarnos, enseñarnos, si no es dentro de los... Ahora, ¿cuál es el castigo cultural de nuestro Señor? Murallas ya sea tecnológicas, murallas políticas, murallas de piedra, murallas policiales, murallas monetarias. Esas murallas que Cristo derribó en la cruz, el humanismo las vuelve a levantar. ¿Y por qué las vuelve a Es que levantar? eso es lo que quiere. Claro, claro, perdón, hermano, claro. Sí. Claro, las vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque la iglesia ha retrocedido, se ha apagado la luz, ha dejado de preservar. La iglesia ya no es la maestra del mundo, sino la que se prostituye con el mundo, nada más. Claro. Nada más. Cuando nuestro Señor le dice a la samaritana, oye, no, bueno, no le dice, oye, le dice, no en este lugar, sino en todo lugar. Adoraréis, se adorará a nuestro Señor. Los verdaderos adoradores, los que le adoran en espíritu y en verdad. No en este lugar, aquí, en este pozo, en Jerusalén. Y eso se cumple cuando ya de venir. Porque es inmanente, nuestro Señor es trascendente en todo tiempo y en todo lugar. Nuestro Señor rasgó el velo. Pablo dice, los que según la carne son llamados gentiles, según la carne, por los de la circuncisión hecha con mano de carne.
Pero ahora Él ha derribado el velo, ha derribado la muralla de separación. Sois conciudadanos de los santos. Es como vienen a decirme a mí que soy excomulgado o que yo me excomulgué porque no estoy bajo la soberanía, bajo la inmanencia de otro viejo o de otra vieja o de otros viejos. Si son hermanos míos, estábamos bajo el Padre. Así es. Claro. Un solo reino. Somos una sola nación. Una sola nación, hermano, hermanito, con ciudadanos. Una sola nación. ¿Qué cosa? Una sola nación. Cuando una semana estuvieron abrazados, tomando, si podían, un vino juntos, abrazados, dándose la mano, hasta jugaron fútbol, alemanes, ingleses, franceses, atravesando de trinchera a trinchera ese campo que era tierra de nadie, y durante una semana en comunión. Y los jefazos políticos y militares respectivos del Imperio Alemán y del Imperio Británico y de la República Francesa los reprendieron y dijeron tiene que volver a matarse. ¿No estaban esos hombres ahí diciendo, no somos nosotros acaso conciudadanos de los santos durante esta semana, celebrando aquel que rompió en su propia carne la enemistad que otros hombres han impuesto sobre nosotros, en una brutalidad, en una necedad? Claro, en la escritura uno lee en los salmos las cosas que Dios odia, el hombre que pone enemistad a su hermano contra el hermano. Hermano, los partidos políticos son eso, son una porquería. Son una porquería. Bueno, sí, claro. Duverger dice que no puede haber civilización política si no hay partidos, no puede haber democracia, no puede haber, sí, no puede haber libertad. Mentira del diablo. Ahora, claro que puede haber partido, ¿no? Pues, qué sé yo, el Atalanta y el Real Madrid, el partido. O sea, es algo inocente, hermano. Es un partido, es algo inocente. Yo tomo partido porque me gusta de este sabor o de este otro. Eso es un partido inocente, no partido de dominar con mis leyes, mis ideas sobre el resto de mis semejantes, Alguien que muy es de lo bien que dijo, se trata un poco. alguien muy bien dijo que la vida del Estado es la guerra. Claro. Necesita eso. Por eso que necesitan los partidos. Claro, y Clausewitz bien lo enseña. La guerra es la continuación de la política por otros medios, es decir, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces, el que no concibe vida y no puedo creer, y definitivamente no puedo creer, el Espíritu Santo no es capaz de convencerme a mí de que nuestro Señor es inmanente y el que nos da paz, entonces necesito creer que haya un solo shogun o un solo estado que sea el que nos dé la paz a todos, si no, no podemos vivir en paz. Cuando los hombres creen de esa manera, son sometidos a juicio por nuestro Señor y dice, pues ahí tienes tu shogun, o tu estado, o tu república, como la quieras llamar. La discusión no es si lo mejor es una monarquía o una democracia, no. La discusión es si el que tú reconoces como autoridad se limita a ser la autoridad que Dios quiere que sea. Un simple juez que juzgue con la ley de Dios en su mano y no más, sin enseñorearse de los hombres como un ejecutivo. Es que el que necesitamos de juez no es el que elija el que más votos tenga un partido. El que necesitamos de juez es que hay 2, 3, 4 hombres tan virtuosos que no sabemos cuál elegir. Que elija el Espíritu Santo. Echemos suertes dados. Son virtuosos los 3, los 4, los 5, los 7. ¿Qué importa que seas tú? Porque eres blanco o negro, hombre, mujer, en fin. ¿Qué importa? Al fin y al cabo lo que necesitamos no es alguien que nos gobierne, sino un juez al cual llevarle al ratero cuando roba.
Eso es todo. Bueno, hermano, esta ha sido la despedida más larga y más fructífera de la vida. Vamos a tener esta práctica yo voy a decir como a la mitad que vamos a despedirnos porque ahí viene lo mejor. Eso es. Ahí viene lo mejor. Bueno, mi hermano, ha sido de verdad un verdadero gozo, un verdadero privilegio compartir esto. Espero que también sea tengan el mismo sentir los hermanos que van a estar escuchando a través del Instituto Rusduni que estamos inaugurando recién esta semana. Y bueno, le agradezco mucho al hermano William, al hermano José por su servicio en tecnología, nos coordina todo. Y muchas gracias, pues, les mando un saludo a todos y por favor, si quieren despedirse y dar un saludo también a los hermanos, por favor, el hermano William, luego el hermano José. El Señor los bendiga y gracias por su amabilidad, su deferencia y su paciencia con nosotros también. Un honor y un privilegio compartir con ustedes, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Fue un disfrute, de verdad, hablar de las cosas que el Señor quiere que estemos discutiendo. Y pues, gracias también por escuchar. Bueno, mi hermano, un abrazo, que Dios les bendiga, la paz del Señor sea con ustedes y sigamos animados con este proyecto y esperemos que el Señor lo bendiga y podamos seguir adelante de mejor manera, ¿no? Quizás en un futuro tengamos corporaciones para tener institutos físicos. Ya, mi hermano, un abrazo. Corporación. Dios bendiga. ¿Ah? Corporación Rusduni. Corporación Rusduni. Ya, mi hermano, un abrazo. Chao, chao. Que descansen. Dios los bendiga.